Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Solo Quiero Leer, un podcast de lectoras para lectores. El día de hoy estamos cerrando marzo, empezando abril. Otro mes más. Otro mes. Bienvenidas La primavera. las flores. No, pues nada, un pequeño recordatorio para agradecerles por seguir aquí. Aquí seguimos. Sí, los que siguen, los más fieles, de verdad. Gracias por seguir escuchando. A los que me dijeron que no podía comprometerme, aquí estoy. Exacto. Bueno, Justamente. el día de hoy vamos a estar hablando de algo que la verdad a mí me encanta, me fascina, estoy súper clavada. Y pues a ver si podemos hacerle honor a lo que es el género gótico. Entonces vamos a estar hablando un poco de su contexto histórico, las características que lo definen o por qué se le considera un género o una categoría literaria en sí. Cómo ha evolucionado, que ahora cómo se ve, qué cambios se le han hecho. Y vamos a estar recomendando muy buenos libros góticos. Entonces, háblanos de lo gótico, Nat. Pues sí, creo que justamente es un género que hemos repetido varias veces en distintos episodios y recomendaciones. O sea, creo que es algo que hemos tenido muy presente tanto por la carrera como por gustos personales. Ajá, o sea, como que va muy ligado pues también con el horror, con el terror, entonces... Con el feminismo incluso, yo diría. Ajá, también. Creo que es un género que también ha sido abarcado mucho por mujeres y que le sale espectacular, entonces creo que es una buena forma de honrarlo al hablar un poco de qué es y qué va. Entonces, bueno, para empezar, el contexto histórico, ¿a partir de qué surge? Este género surge a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, y es básicamente este punto, sobre todo en Europa, donde tenemos la revolución industrial, donde las máquinas están reemplazando el trabajo humano, donde tenemos menos, digamos, tiempo libre y menos tiempo en el campo porque la gente empieza a migrar hacia la ciudad. Y a trabajar. Y a trabajar y a ser explotados y en condiciones malas. Y a su vez también tenemos esta línea de pensamiento que es la ilustración, que básicamente lo que hace la ilustración es hacer énfasis en la razón humana, ¿no? En la inteligencia, en la lógica. En la lógica. ¿Lo empírico? En el empirismo también, que es básicamente la razón a partir de la experiencia, ¿no? O sea, todo tiene que ser comprobable, todo tiene que tener como una lógica, todo tiene que tener... Fundamentos, argumentos, fundamentos evidencia. lógicos, científicos. Entonces, pues como respuesta a todas estas cosas, pues muy racionales y muy... Pues sí, muy cuadradas, por así decirlo, empiezan a surgir pues algunas corrientes que se contraponen, ¿no? Como sería el romanticismo y posteriormente el gótico. El gótico lo que hace específicamente es generar un interés por las emociones intensas, pero más orientado hacia el miedo y a lo sublime, ¿no? Porque el romanticismo sí tiene estos toques, pero el romanticismo también se enfoca mucho en la naturaleza, en el yo, en la introspección, pues sí romantiza las cosas, como dice el nombre, pero el gótico más bien lo que hace es decir, ¿qué pasa si nos metemos en estos miedos que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a explorar estas pesadillas, estos lugares medio tenebrosos, incluso también la naturaleza, pero desde un punto de vista más... lúgubre, ¿no? Más lúgubre, más oscuro, por ejemplo, en la noche, en la... no sé, como... Lo misterioso, lo oculto, lo que no se ha explorado, lo que no se entiende, ¿no? Ajá, exacto. Y esta sensación de lo sublime, pero que es muy imponente, ¿no? Que le tienes que tener miedo a lo que no entiendes. Pero a ver, pregunta de examen. ¿Qué es lo sublime? Lo sublime... Ay, ay, ay. Híjole. Pues lo sublime es básicamente esta sensación o esta admiración que hay hacia la grandeza, hacia aquello que no podemos comprender o que no podemos describir específicamente o que no podemos, pues sí, poner con palabras y especificar qué es exactamente lo que nos llama tanto la atención, pero pues sí son estas cosas que te mueven, ¿no? Que te mueven, pero que son incomprensibles, que son imponentes, y pues eso sería lo sublime. O sea, por ejemplo, muchas pinturas del romanticismo que se enfocan en esto es como estos paisajes increíblemente grandes a comparación del ser humano, ¿no? Como algo mucho más pequeño, estas montañas gigantescas que pues no puedes ni siquiera ver la punta si volteas hacia arriba. Entonces, estos serían un poco como ejemplos de lo sublime, porque justo es esto
que admiras, pero que también es imponente, ¿no? Es como esa parte en Orgullo y Prejuicio cuando dice, oh, what are men compared to mountains. Uh-huh. Entonces, pues sí, el gótico nace justo como en contrario a la razón, para buscar adentrarse más en las emociones más profundas, más intensas, y también de esta fascinación que viene un poco de la Edad Media, ¿no? Como este rechazo que hay a los clásicos refiriéndome a los griegos y a los romanos, por ejemplo, y enfocándose más en este periodo que creo que se le ha tratado un poco mal porque pues incluso se le dice como la Edad Oscura, que es la Edad Media, que no fue oscura para nada, fue una época increíble, llena de... Sí, de color, de arte, color, de vida, obras, sí, ajá, de arte. Mucho sucedió. Sí, y mucha humanidad también. Y entonces lo que hace el gótico es retomar también un poco esta admiración por la Edad Media al agarrar pues estos elementos como las ruinas, los castillos, los monasterios, sobre todo la ambientación, y tomarla para explorar emociones más oscuras, ¿no? Y yo diría que incluso las polariza. Empieza por explorarlas, empieza por traerlas a la superficie y después comienza a exagerarlas, ¿no? O sea, como que las lleva a extremos, incluso a lo fantástico o a lo misterioso, desde otros aspectos como en cuestión criatura o en cuestión monstruo, como representación de todo lo que hay dentro, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, alguna de las obras principales, bueno, no principales, pero pioneras, las que comenzaron con este movimiento, la más famosa y la que se le reconoce con la que empezó el gótico es El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, de 1764, que justamente es pues aquí a finales del siglo XVIII, cuando ya comenzamos a tener pues estas primeras aproximaciones al género y al romanticismo. Esta es considerada la primera novela gótica ya como tal, y pues los elementos que tiene son los castillos, maldiciones, fantasmas y lo sobrenatural, que es en lo que se basa porque justamente este autor, Horace Walpole, era como muy fanático de la arquitectura gótica, que eso también hay que decirlo, el gótico también desciende de la arquitectura gótica, o sea, por esto tiene el mismo nombre, porque es esta misma sensación que te causa ese tipo de arquitectura como algo más sombrío, como algo más oscuro, pero igual de imponente. Y este autor estaba obsesionado con la arquitectura gótica, de hecho se construyó un castillo gótico falso, un castillo gótico falso, y esta novela la escribió a partir de una pesadilla que tuvo, ¿no? Entonces, pues, esta fue la primera novela así como tal. Otras de las más famosas es Los Misterios de Udolfo, de 1794, de Anne Radcliffe, que también autora mujer muy, muy reconocida en este género y que pues también pionera, y sobre todo siendo mujer escritora en la época para publicar esto. Y pues este libro, Los Misterios de Udolfo, define la atmósfera gótica clásica, ¿no? O sea, como los paisajes oscuros, el suspenso psicológico y sobre todo como esta tendencia de tener un personaje femenino o una heroína que está atormentada o que está perseguida. Y pues también tenemos El Monje de Matthew Lewis en 1796, que también es una novela mucho más oscura y transgresora, por así decirlo, porque ya incluye demonios, violencia y corrupción moral. Entonces estas son como las tres principales que tenemos justo a finales del siglo XVIII. Y que sentaron las bases para todo lo que vino después, ¿no? Porque ya después se fue consolidando hacia, ya como a mitades del siglo XIX, diría, ya está como bien establecido el género gótico. Pero bueno, ¿cuáles son las características, Ana Sof? Bueno, las características de lo gótico tienen que ver con lo que ya mencionaste un poquito, ¿no? Como que principalmente tiene que ver con esta arquitectura que está en detrimento, o sea, que está o destruida o que alguien vivió ahí y lo abandonaron y entonces está, pues, sabes, como que las paredes se están deshaciendo, hay mucha putrefacción, hay mucha humedad, el ambiente es muy importante, ¿no? Como que empieza a haber esta cosa que es la falacia patética, que es que la atmósfera y el clima de la zona y del espacio es parte de la narrativa, ¿no? Construye un feeling, un mood, ¿no? O sea, un humor. Entonces,
Eso es muy importante dentro de las características de lo gótico. También empezaron a ver estos cuentos, que justo lo que decías, ¿no? A mí me interesa mucho que es cuando las mujeres empiezan a tener más y más momentos de narrativa, ¿no? O sea, más espacios para publicar. Y generaban también estas narrativas en el que la gente se sienta alrededor del fuego para escuchar una historia, ¿no? O sea, ya sea un fuego literal como una fogata en el campo o en las mansiones mismas había una noche en la que se contaban historias de terror, ¿no? Y entonces empezaba a ver como esta manifestación de que el cuento se vuelve un poquito más real, ¿no? Los fantasmas, empieza a ver estas criaturas o estas presencias. La exaltación de las emociones comienza a generar en sí una angustia psicológica que se manifiesta, ¿no? O sea, que empieza a generar ilusiones, presencias fantasmagóricas, como que la proyección de la emoción genera algo, ¿no? Que puede o no ser tangible, pero que existe y que pues empieza como este concepto que es difícil de traducir al español, pero lo que es haunted, ¿no? O sea, lo que te persigue o que... Pues no necesariamente embrujado, porque siento que embrujado nos da un contexto así como de la mansión embrujada, ¿sabes? Y como un fantasma verde. Sí, como algo justamente que te persigue. Que te persigue, exacto. Atormenta. Que te atormenta y que no te suelta, ¿no? Eso va a ser como otra de las características o elementos de lo gótico muy importante. También... perdón. Lo siento. No, eso, que creo que también algo que me fascina mucho es que como que en general en la historia de la humanidad siempre hemos tenido lo que son las historias de fantasmas, ¿no? O sea, como que además del folclore que se crean en las culturas de tal criatura para explicar tal fenómeno, tenemos como esta presencia constante de la muerte. Y como que, no sé, me fascina mucho cómo vamos encontrando formas para tener presentes a nuestros muertos, ¿no? Ya sea para causar miedo o para... manifestar un dolor, ¿no? Ajá, o sea, para manifestar algo que te duele, para manifestar a alguien que extrañas. El duelo mismo. Ajá, o sea, varios de los cuentos góticos que vimos el semestre pasado, justo hubo dos que como que resaltaban mucho porque eran muy contrarios, ¿no? Uno era de un señor que encontraba un silbato y lo soplaba y entonces un fantasma iba persiguiéndolo y ay, a mí ese cuento sí me dio miedo. Al final en las recomendaciones. Pero también por otro lado leímos otro de un niño que se había muerto y entonces su fantasma llamaba a su mamá porque se había muerto. Sí. Déjame entrar. Ajá, porque se había muerto afuera de la casa esperando que alguien le abriera y nadie le abrió y entonces como que tenemos esas dos representaciones de los fantasmas, de la muerte, a partir de la memoria, ¿no? Y de decir, bueno, a mí sí me asusta que esto suceda, pero también estaría interesante, ¿no? O sea, como que me gustaría ver qué pasaría. Sí. Y lo digo, por ejemplo, o sea, yo recientemente mi abuela falleció y pues la casa en la que vivía ahora está vacía, ¿no? Y como que sí me pasa mucho que entro a la casa y digo, ay, no se me voy a aparecer. Pero también es como, pero le conté, por ejemplo, a una tía y me dijo de que ojalá se me apareciera porque es mi mamá, ¿sabes? O sea, como que yo sí me gustaría verla. O como las personas que quisieran soñar, ¿no? O sea, que muchos dicen como, ay, pues soñé con mi abuelito. Sí. Y que hasta sientes tristeza de que, ¿por qué yo no? Sí. Entonces, justo como este carácter más personal, más íntimo en cuanto a nuestra relación y nuestro acercamiento a la muerte, creo que es algo que resalta mucho en el gótico, de una manera más sombría, no creo que tan romantizada como... Bueno, depende. Pues es que justo creo que es en parte la necesidad de procesar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que siento que justo como todo se está centrando en el progreso, en cómo podemos mejorar, en cómo ganar más dinero, todo eso de la industrialización, pues justo lo contrario es qué tan adentro puedo ir, ¿no? O sea, qué tanto puedo llegar a lo que más me duele y cómo lo puedo poner afuera, ¿no? O sea, eso es qué tanto muy puedo apelar a la nostalgia y a mi pasado, ¿no? Exacto. Y pues siento que entre todo la muerte es de las cosas que pues nos pueden aterrar más porque es desconocida, porque justo pues todo lo que decimos, ¿no? Es desconocida, es incontrolable, es inesperada y pueden ser niños o pueden ser adultos o pueden ser, o sea, creo que justo esa manifestación mueve mucho a la gente y por eso yo creo que hoy en día es un género al que se regresa tanto, ¿no? Sí, exacto, porque pues literal eso es o sea, siento que la muerte es un buen concepto que puedes usar como lo sublime, ¿sabes? Porque justamente es eso, es como lo imponente, algo que no puedes como
reaccionar ni poner en palabras como tal. Exacto. Otra de las características que encontramos es la de la profecía o el omen o una visión, como que siento que hay esta sensación del destino, sensación de que algo va a pasar, miedo por algo que dice, ¿no? O sea, como también existen estas promesas, ¿no? De la mamá que se muere y le dice al niño, prométeme que vas a cuidar de tu hermana. Y entonces esa promesa pues lo persigue, ¿no? Y si algo le pasa a su hermana o si la hermana muere, pues la hermana es o la mamá es quien lo persigue porque rompió esa promesa que se hizo, ¿no? Sí. Existe pues justo los eventos que no se pueden explicar, que se va de la mano con lo sobrenatural, ¿no? Que si de repente sientes que el cuarto se mueve de lugar o que las puertas no se pueden abrir o que dejaste una puerta abierta y regresas y está cerrada, y que a veces creo que justo este juego psicológico es tan... tiene éxito porque juega con esta cosa de las cosas que hacemos en automático, que si volteas y dices, no estoy segura si... Ay, pues es como, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que salgo de mi casa y digo... Sí, cerré la puerta. Ajá, como cerré con llave, apagué la estufa, ¿no? O sea, y como hay esta sensación de pánico, de angustia, de ansiedad, que no te suelta, ¿no? Todo el día puedes pasar pensando, y si sí, y si no, y los gatos, y el boiler, y el gas, y ya imaginaste así que tu casa explotó. Sí. Entonces creo que el gótico juega mucho con esta, pues, posibilidad humana de uso de cerebro de decir, ¿y si sí? Sí, ¿y qué tal qué? De este pánico, ¿no? Sobre exacto, todo. Exacto. Después, algo muy interesante que sucede en lo gótico en cuestión de roles de género es que hay una dama siempre que está... histérica. Exacto. Literal está como apabullada por sus emociones y esas emociones incluso tienen síntomas físicos, ¿no? Un ejemplo muy claro que ya hemos hablado de ello, pero es parte de la literatura gótica, es en Cumbres Borrascosas, por ejemplo, que Catherine Earnshaw siente tanto angustia y tanto dolor y tanto sufrimiento porque... Spoiler alert, ¿no? O sea, Heathcliff se va a casar, Heathcliff esto, Heathcliff lo otro. Y siempre tiene una reacción física. Ajá. Se enferma, le da fiebre, deja de comer, está pálida, suda. Sí, o sea, literal se está muriendo de angustia, se está muriendo del dolor, ¿no? En el tapiz amarillo, que es otro ejemplo que ya hemos dado, está esta mujer que su esposo, que ese es otro elemento, que justamente es el esposo que... racional, ¿no? Exacto, el esposo irracional, pero es también un tirano, ¿no? O es el líder, o es tu padre, o es el dueño de la casa, o es el primo que ahora es dueño de tu casa y tú no puedes hacer nada, o es quien te adoptó. Que creo que por eso, o sea, siento que por eso fue un género que las mujeres pudieron adentrarse más que en otros, porque creo que sí era una buena oportunidad de decir, bueno, nosotras tenemos esta experiencia, que pasa desde hace siglos y que es algo que pues al final sí te puede llegar a volver loca si tienes un marido ojetísimo, claro, ¿sabes? totalmente. O sea, de que te trate horrible, que no te ponga atención, que como disminuya tus problemas, o sea, como que creo que es algo que el gótico ha hecho muy bien, que es justamente reflejar las emociones de las mujeres, porque algo más que también estábamos discutiendo en clase era cómo antes todo lo que no se entendía era histeria, ¿no? O sea, como que tienes manifestación de estrés, tienes esto y esto, es histeria. Tienes, no sé, estás constipada y no has podido como respirar bien y dormir bien, entonces es porque estás histérica y porque estás manifestando tal cosa. O sea, como que no había... Por deseo oprimido sexual. Ajá, exacto. Era un deseo oprimido sexual o era un deseo de tal cosa o traías ahí como un amor reprimido por alguien. Por un hombre, aparte. Ajá, porque casualmente la mayoría de casos de histeria que se daban en la época o que están registrados eran mujeres. O sea, realmente no se le identificaba a las mujeres por... O sea, como que no se separaban sus problemas según por categorías, simplemente todas eran histéricas porque tenían tal o tal problema. Y también porque viene del útero, o sea, como la raíz de la palabra histeria es por el útero. Entonces, sí. como tienes útero, tienes potencial de ser histérica y como eres histérica, por eso te sientes mal. Sí, o sea, estaba directamente relacionado todo con la feminidad, con el ser mujer y pues creo que supimos adueñarnos bien del género para poder como voltear un poco la narrativa, ¿no? Y si no como tal cambiarla, pero sí poder pues jugar con eso. Exacto. También otra de las como partes de la
esencia o como de la atmósfera del gótico tiene que ver mucho con el simbolismo, ¿no? O sea, como que si escuchas de repente perros que ladran, el clásico, y luego hablas con, no sé, la ama de llaves y le dices, ay, ¿de quién son esos perros que ladran? Y el ama de llaves es la que te dice, no ¿qué perros? Entonces, no como este tipo de, no, el viento que sopla fuerte, es un cuarto abandonado, nadie duerme ahí, pero siempre la luz está prendida, o te atrapas, te quedas atrapado en un cuarto y no hay llave, o una llave, un cuarto que no se puede abrir y la llave no existe, no, la clásica lluvia, truenos, o las ruinas que existen como portales, ¿no? O sea, creo que también es otro de los elementos de los que podemos estar al pendiente cuando leemos una novela gótica, es que siempre hay algún tipo de portal, ¿no? O sea, puede ser una puerta, una ventana, una ruina, no sé, como que hay esta conexión justo de un velo que es invisible entre lo supernatural y tu realidad. Y de repente puedes surgir en momentos distintos, en descripciones distintas, pero como que el personaje lo sobrepasa y entonces por eso puede experimentar o puede percibir estas cosas externas o extrañas, ¿no? Incluso creo que droga es parte también, ¿no? O sea, si de repente abusas de la droga, también por eso te puedes hacer susceptible dentro de la novela, ¿no? O sea, no digo que en la vida real, sino como qué recursos narrativos se usan. Y pues, en general es un poco lo que se encuentra en lo gótico, ¿no? O sea, no sé si se te ocurre otro o pienses en otro que no haya mencionado. Pues creo que hay veces en las que las maldiciones o como los fantasmas... es verdad. Ajá, o sea, bueno, las maldiciones... A ver si quieres explicar. No. ¿No? ¿Sin explicación? No, okay. Sí, tú dilo. No, pues eso, o sea, como que a veces tenemos este factor de que por algo hay una maldición en tal familia, ¿no? O por algo está sucediendo esto, que normalmente pues es una metáfora para representar un problema real, ¿no? O sea, sí, una trauma generacional o algo exacto. Así. Y también, por ejemplo, los fantasmas, aquí hay veces en las que pues simplemente hay un fantasma porque quiere estar, ¿saben? O sea, como que en este cuento que les decía antes, pues igual no te explican como el origen del fantasma, es simplemente que existe y está ahí y te atormenta, y obviamente es un reflejo de como esta psique humana, pero hay veces en las que no te dan una justificación de por qué existe, simplemente existe. Y creo que eso sería... Y creo que también tiene que ver mucho con la historia. O sea, sí lo mencioné, esta cosa como de sentarse al fuego y contar una historia, pero tiene que ver, o sea, es el cuento, ¿sabes? La historia. O sea, como que tiene un peso de... No es el chismecito de, mírate, fíjate qué es lo que pasó, sino como que... déjame contarte. Y viene también con una advertencia. Eso es algo que tampoco mencioné, ¿no? Muchas veces creo que, por ejemplo, el cuento de fantasmas por excelencia es el cuento de Navidad, que es Eddie Scrooge y el fantasma de que llega con las cadenas, ahí está el sonido, ¿no? De que dice como, ay, no, yo me arrepiento de todo lo que hice y no seas como yo, si eres como yo, mira lo que va a pasar. Y entonces hay otros fantasmas que se lo llevan en la vida. Sí, el de Dickens, dices, ¿no? Ajá. Sí, o sea, Christmas Carol. Sí. Entonces, o sea, como que este cuento que viene con la advertencia de si sigues de amargado, bebé, te va a jalar mal, las patas y vas a morir solito. Entonces, mejor no. Sí. Y justo como que todo viene como con esta sensación de aguas, ¿no? Con el fantasma sobre todo creo que es algo que sucede. Sí, creo que, exacto, o sea, muchas veces es una advertencia, es una moraleja, no tan fija como lo sería, por ejemplo, en la fábula, que ahí sí está exclusivamente hecha para incluso la darte leyenda, una lección, diría yo, ¿no? Ajá, pero sí creo que viene justamente de esta tradición oral, que eso sí se tiene desde antes, de ir contando y pasarlo de voz a voz, ¿no? De pasó esto y entonces se va volviendo rumor, se va volviendo leyenda, se va consolidando como en la cultura, que ya después forma parte del folclore, pero en este caso como que se agarran estos elementos y más porque sobre todo pensándolo como en esa época de que qué tenías para entretenerte, ¿no? O sea, como que realmente pues hablar con otra gente y leer. Y entonces creo que pues de ahí surgían muchas historias, porque justamente pues ya habíamos contado que también Frankenstein surgió así, de un día de estamos aburridos, vamos a escribir y a ver quién escribe la mejor historia, y pues nace Frankenstein. Ajá. Entonces pues sí, como que se me hace también un factor muy
pues muy humano, se me hace como muy cute el vamos a sentarnos a contar historias de fantasmas, porque sí es algo que, no sé, que he experimentado yo con mi familia y no necesariamente que te las inventes, pero, por ejemplo, mi papá cuenta muchísimas historias de fantasmas siempre. Una vez fue a mi escuela a contar y aterrorizó a toda mi familia, digo a todo mi salón. A toda tu familia. No, a todo mi salón porque así los asustó. Entonces como que, pues esta tradición también surge mucho de una necesidad humana de compartir, de contar, de entretener, que pues, no sé, se me hace muy padre. Y también, pues, yo no me acuerdo si lo mencionamos en el otro episodio, pero creo que, si no, pues aquí va el recuento, que el romanticismo fue algo que sucedió solo en Europa. O sea, como sé que no estamos hablando precisamente del romanticismo, pero como antecedente creo que es importante porque, por ejemplo, en México, en Latinoamérica no hubo romanticismo como tal, hubo algo que se llamó modernismo. Entonces, creo que el gótico, o por lo menos ahora con lo que yo he estado leyendo, mexicano, latinoamericano, creo que es algo que está en auge ahorita, ¿no? O sea, que algo que está surgiendo ahorita y que eso me hace muy interesante porque pues podemos traer de Latinoamérica muchísimas cosas que forman parte del gótico, o que se pueden aprovechar porque vivimos en mucha violencia, ¿no? O sea, creo que parte de cómo podemos procesar la violencia, otra vez regresando a las mujeres, es a través de esta manifestación de todo lo que hay adentro y todo lo que ocurre en la realidad, pero a través de la ficción, para evidenciarlo, para reclamarlo, para muchas cosas realmente. Sí, que creo que por eso, o sea, actualmente a partir del gótico también han surgido varias ramas, ¿no? Ramas, variantes, que por ejemplo ya habíamos mencionado en algún momento que hablé de Toni Morrison, pero el gótico sureño, que se origina justamente en el sur de los Estados Unidos a partir de la segregación, a partir del racismo, y que Toni Morrison toma justo para subvertir la historia. A mí me parece increíble lo que hace en Beloved, porque justo hace eso, o sea, toma un fantasma que está constantemente, o sea, que está en la casa donde vive la protagonista. La protagonista es una mujer afroamericana que escapó de la esclavitud, o sea, que ya logró conseguir su libertad, pero está atormentada por el fantasma del bebé que perdió, ¿no? Y justo la novela es eso, es la crítica de la decadencia social, de toda estas condiciones tan inhumanas en las que tenían a las personas afroamericanas. Entonces, pues justo surgen varias variantes. También, por ejemplo, en el gótico sureño se tiene mucho horror religioso, como en contra del fanatismo, en contra del Ku Klux Klan, que también se agarra de la religión. Como Sinners. Ajá, exacto. Entonces, pues, creo que el gótico sureño es un buen ejemplo de eso. También, pues, el gótico feminista, el gótico postcolonial, que agarra como la memoria histórica y la violencia. Y, pues, también un poco ya más moderno, más alejado hacia el futuro, como el gótico tecnológico, que, pues, habla como justo del miedo a, pues, hacia la inteligencia artificial, por ejemplo, pero eso ya es, o sea, sí es un gótico mucho más alejado del de origen. Sí. Pero es nada más para mencionar como algunas variantes de lo que hay ahorita. Y pues así es como se ha traído un poquito a la modernidad, ¿no? O sea, como se ha tomado, digo yo ahorita, por ejemplo, que estoy leyendo Mariana Enríquez, se me hace justo como tomar estas, que no sé si necesariamente si es gótica. Según yo sí, no todos sus cuentos, creo que su novela, Nuestra parte de noche, que a mí me fascina esa novela, es gótica, pero es gótico latinoamericano, porque tiene mucha crítica hacia la dictadura que hubo en Argentina, justamente como hacia estos grupos que surgieron como un poco fanatismo. Sí, o sea, creo que sí critica mucho a la sociedad a partir del terror, y en eso es donde se van algunos tonos góticos. Creo que sí, Mariana Enríquez sí, pero sobre todo en esa novela. Hay cuentos en los que no, pero en varios sí. Sí, o sea, creo que justamente creo que es esta parte del gótico lo que a mí me atrae mucho, ¿no? Como ahora, cómo reclamar tu contexto. O sea, creo que lo que hace Mariana Enríquez me parece muy ingenioso porque habla de eventos actuales con una frialdad de solamente tirarte hechos reales,
pero también incluye esta parte como de ojos que me ven, habitaciones que me hablan, personas que están pero no están, y entonces como que existieron pero entonces solo son presentes o se sienten muy presentes o como otro personaje, porque yo narrador lo traigo y lo traigo y lo traigo y lo traigo a la mesa, ¿no? Porque me está persiguiendo a mí. Entonces creo que lo gótico latinoamericano que está surgiendo ahora es muy interesante por en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Qué otras formas de gótico moderno, cómo sientes que ha evolucionado lo gótico a nuestra modernidad? Pues creo que algo en lo que resalta más es en los espacios en los que se está dando, ¿no? O sea, ya no tenemos castillos embrujados, ya no tenemos, por ejemplo, el castillo de Drácula, ya no hay como mansiones, pero ahora tenemos espacios más cotidianos, como lo es una casa, ¿no? Pero una casa más tradicional, más pequeña, y como, pues sí, como lugares más habitables, más tradicionales, pero que aún así guardan mucha memoria, guardan mucho trauma. Creo que un ejemplo podría ser justo la maldición de Hill House, que bueno, en el libro como tal sí es una casota gigante, ¿no? Y en la adaptación de la serie también, pero creo que justamente ya no se siente como, ahí vive el Lord que hace tal cosa. No estaba como hecho de piedra, o sea, no se siente la arquitectura antigua. Ajá, o sea, ya no sientes la arquitectura gótica, ya es una arquitectura mucho más adaptada a la modernidad, ya es un espacio, o sea, como que yo lo pienso en un sentido de, no sé, yo no pienso como que el conde Drácula baja a hacerse un sándwich, ¿no? A la cocina. O sea, como que no, lo piensas como con sirvientes, como con, pues no sé, un espacio menos habitable, entre comillas, por así decirlo, un espacio menos cotidiano. Y el gótico actual sí es eso, o sea, sí es pues ya puedes imaginarte una cocina, ¿no? La familia viviendo ahí, tal persona en su habitación volviéndose loca, pero entonces una habitación ya mucho más íntima, mucho más pequeña, justamente como lo de Toni Morrison que mencionaba, pues ya tienes como una casa en el sur de Estados Unidos, que pues ya es una casa de madera más pequeña con su porche, no, pórtico. Ajá. Creo que en eso. Y también, pues, por ejemplo, siento que también ya es las manifestaciones paranormales ya son más obvias en cuanto a que vienen de la mente. Me explico. Es decir, como que ya es más claro que el hecho de que se te aparezca un fantasma es por algo que tú tienes. Y creo que una forma muy obvia de verlo es, por ejemplo, en La Maldición de Hill House, pero la serie de Netflix, que literal es como de que tú ves a todos los personajes hiper trastornados por tal o X cosa que les pasa de niños, pero cada uno tiene un fantasma en específico, ¿no? Entonces es muy evidente que, pues, le pasó, es drogadicto, pero entonces por eso tiene a esta criatura que lo ve así, que lo sigue de esta forma y así, ¿no? Entonces, como que con cada uno ves específicamente qué es lo que los atormenta, por qué, y creo que ya no te deja una interpretación tan abierta como lo hacían antes, ¿no? Que es lo que decía, como que justo antes podía existir un fantasma solo porque sí, y creo que ahorita ya tienen una razón de ser, o sea, ya les adjudican un trauma, por así decirlo. Claro. Sí, creo que también me gusta que hayamos mantenido esta tradición de los cuentos. O sea, pensando en Henry James, que de hecho ahorita quisiera que mencionáramos o sea, ya mencionamos de los primeros trabajos que se les consideraron góticos. Ah, sí, pero los más famosos también. Exacto. Entre ellos, Henry James, que escribió varios cuentos. También Violet Hunt, que escribió varios cuentos, Elizabeth Gaskell, que escribió varios cuentos, la misma Virginia Woolf, que escribió varios cuentos. O sea, creo que esta tradición de historias cortas pero penetrantes, es una tradición que pues sobrevive, ¿no? Mariana Enríquez y sí, por ejemplo, la antología de dantescas que leíste, que digo, está referenciando los mismos trabajos, pero es de nuevo una colección de cuentos distintos o historias cortas o con otro enfoque, otra lectura, otro lente. O sea, creo que es algo que está muy padre. ¿Qué más? Pues creo que también pues los problemas sociales son lo que han como hemos dicho, pues el género como que se va adaptando a los terrores de la sociedad en ese momento, ¿no? Entonces
Si tienes justo como el miedo a tal cosa en la época, no es victoriana, no. Bueno, en el siglo XVIII, pues como que los miedos que se manifiestan en el gótico son eso, pero entonces tienes luego el gótico sureño, y entonces lo que se manifiesta es como el racismo y el miedo a perder tu libertad, ¿no? Y pues en el gótico latinoamericano lo mismo, que tienes pues este miedo a la pobreza, miedo al narco, ajá, exactamente. Los feminicidios, etcétera. Ajá, entonces se trasladan como los problemas sociales de identidad, de género, de racismo, de tecnología, o sea, creo que todo eso es como lo que ha migrado el gótico y en lo que ha evolucionado un poco. Sí, creo que también pensando en esto, pienso por ejemplo en las hermanas Bronte que escribieron gótico desde un lugar de injusticia de género, ¿no? O sea, ya sea Jane Eyre por la orfandad y como la injusticia que vivió dentro de su familia, o cómo el amor puede ser ese ente mismo que te atraviesa y que te persigue, incluso también la misma injusticia social, ¿no? Que digo, ellas, la verdad es que su perspectiva creo que era muy privilegiada, porque justo como que cómo es que la pobreza puede degradarte, ¿no? En sociedad. Exacto. Entonces, pues también eso mismo, ¿no? Como tu lugar en sociedad es parte de lo que te persigue. Y desde el género mismo, ¿no? O sea, creo que el que las mujeres escribieran tantas historias de terror y tuvieran tantas perspectivas y tantas narrativas es algo que sigue siendo actual. No sé, eso es un poco fuera de tema, pero el otro día nos dejaron de tarea que viéramos varios videos de las condiciones de las mujeres en tiempos de Shakespeare y que lo comparáramos con nuestra contemporaneidad. ¿En qué clase vimos eso? No, tú no estabas. Es en mi clase de literatura 3. Ah, ya. Y, o sea, tú la tomas con otra persona. Y nos dejaron esa tarea y estuvo chistoso porque literal lo único que es distinto, lo único que es distinto es en cuestión legal, ¿no? O sea, como que ahora tú sí puedes tener propiedad, que sí puedes heredar, que sí puedes como ser dueña de una casa. Que puedes trabajar. Que puedes votar, pero realmente lo demás de cómo te percibe la sociedad y los, por así decirlo, derechos que tienes en sociedad no han cambiado tanto. Entonces creo que es un tema que nos sigue siendo pertinente y nos sigue siendo importante que en literatura nos veamos representadas. Creo que ha cambiado también un poco esto que yo mencionaba del hombre que es un tirano, ¿no? O sea, creo que ahora lo que mencionábamos como mujeres monstruosas, que la mujer misma puede ser la que persigue en vez de ser la perseguida, y las emociones no solamente ella está ahí para vivirlas y expresarlas y ser esta mujer que está en histeria, sino también para causarlas, ¿no? Exacto, causarlas, aprovecharse de ellas, ¿no? O sea, como tomar un poco el control, reclamar esa agencia y esa libertad emocional incluso, y decir como de sí, estoy en histeria y qué, ¿no? Y tú lidia con eso, ¿no? Entonces creo que eso es parte también de la expresión y de la polarización emocional que ha tenido esta literatura, que es muy padre de ver, ¿no? O sea, mujeres vampiras y así. Sí, exacto. Que por ejemplo creo que sí lo logra un poco esta mujer Emily Bronte en Wuthering Heights, porque pues al final sí, o sea, básicamente se muere sufriendo, o sea, se muere de que, me dejaron. Pero pues después tienes este factor de Heathcliff atormentado, ¿no? O sea, como que entonces él es al que se le traspasan las emociones, él es el que ya no puede como controlar todo lo que está sintiendo, toda esa ira, y que justo, o sea, como que siento que es algo que ya entiendes hasta que estás en una relación tóxica o sales de una relación tóxica, lo que él le dice de toma la forma que quieras, pero atorméntame, no te vayas, o sea, no me dejes aquí, haz lo que quieras, de que ya... ¡Vuélveme loco! Ajá, sí, exacto, esa era la frase. Literal, Drive me mad. Ajá, o sea, de que vuélveme loco, pero por favor no me dejes, o sea, ya haz lo que quieras, pero aquí voy a estar, ¿sabes? Y creo que ese factor justo de estar atormentado, que es algo como muy presente en el gótico, es algo que seguimos viviendo hasta ahora, o sea, como que... Y sobre todo, es que, por ejemplo, ahí creo que es donde aplicaría... se me está prendiendo el foco. Tirando factos, a ver. Creo que ahí es donde... Preach. Ajá, a ver, tenme paciencia. Creo que ahí es donde entraría
un poco como el gótico tecnológico, porque entonces ya tienes una nueva forma de atormentar gente a partir de las redes sociales, por ejemplo. O sea, ya tienes como una nueva forma de volverte loco, de estar atormentado, de estar ansioso, de tener toda esta angustia, porque ya tienes nuevas formas desbloqueadas de angustiarte, ¿no? O sea, como que las personas en el siglo XIX no estaban así de que, ay, le subió un seguidor, ¿sabes? Y como que ahora sí, entonces, digo, obviamente es un ejemplo un poco tonto, pero creo que... No, pero es como esta serie Black Mirror. Ajá, sí. Y creo que sí podría como que traslaparse un poco el gótico en esto y en este sentido tecnológico, porque ya tienes esta nueva forma de ser atormentado, ¿no? Y también incluso, o sea, digo ya exponiendo mis traumas, pero como en este sentido de que, me bloquearon de todos lados y entonces ya no me puedes atormentar, ¿sabes? De que entonces no me dejes aquí porque se siente que te cierran todas las puertas en la cara. Y estás solo en el abismo. Y te están volviendo loco. Sí, exacto, sí. Esa creo que... esa fue mi idea del día, que ahorita se me ocurrió como mic drop. Relacionarlo. Ya, se acabó el episodio. Ajá, exacto. El capítulo. Entonces, ¿Episodio? pues sí, o sea, el episodio. Ok. O sea, creo que sí son temas muy relevantes actualmente. Y por algo, pues justo lo que decíamos, o sea, por algo el gótico sigue arrastrando gente hasta el día de hoy, ¿sabes? Porque sigues teniendo, pues, estas mismas sensaciones de angustia, estos mismos miedos. Creo que el terror paranormal también sigue siendo súper famoso ahorita, o sea, como que yo no veo que esté disminuyendo como esto de que, ay, hay un fantasma, qué miedo, ¿sabes? O sea, como que la gente siempre va a amar eso porque es algo que no podemos entender ni explicar y siempre va a estar presente, entonces creo que está justo a la par con las emociones que tiene el gótico y pues por eso sigue siendo tan relevante. Y ya creo que repetí mucho la misma idea, pero ajá. Pero sí, no, totalmente. Ahora, antes de que se me olvide, regresemos. Entonces, ya hablamos de las obras que lo originaron. Obviamente, entre las más famosas después vienen la que ya mencionamos, Frankenstein. Cumbres borrascosas. Drácula. Jane Eyre también. Jane Eyre. Rebecca. También tenemos Carmilla. De Sheridan Le Fanu. De Sheridan Le Fanu. Y Sheridan Le Fanu también tiene cuentos. Él es un autor y escribió la primera novela de vampiras. Yes. Que fue Carmilla. Está Edgar Allan Poe con sus cuentos también. Mira, otros cuentos. Edgar Allan Poe también, muy bien. Muy bien. La caída de la casa Usher, que creo que también él es un buen ejemplo del gótico expandiéndose hacia otros lados, ¿no? Porque total. Edgar Allan Poe es gringo, o sea, es de Estados Unidos. Y pues ahí ya tenemos otro tipo de gótico también, porque siento que los cuentos que escribe él no eran los mismos que estaban escribiendo en el siglo XIX en Inglaterra. Entonces, como que ahí se notan estas pequeñas variaciones que hay del gótico. A mí me encanta Edgar Allan Poe, se me hace que es increíble. El Cuervo es un poema increíble. Y la caída de la casa Usher creo que tiene muchos de estos elementos que estábamos hablando del gótico, pero como traídos un poco más hacia la modernidad o hacia la sociedad pues ya más contemporánea. Sí. ¿Quién más? Está Drácula, de Bram Stoker. Drácula. Pues bueno, ya por eso es siglo XX, Shirley Jackson. El caso de... Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ese también. Que ahí igual también es otra exploración de lo gótico desde lo psicológico, ¿no? Ajá, exacto. Ahí creo que es más de la monstruosidad de lo que hablábamos. De lo que hablábamos la vez pasada, sí. Pero sí, o sea, tiene tintes góticos, pero sí es un gótico más personal, exacto. Más intelectual, más psicológico. ¿Qué más? Tenemos, bueno, Shirley Jackson ya después, en el siglo XX, con la lotería, con... La maldición de la casa de Hill House. Ajá. Creo que nada más es la maldición de Hill House. La maldición de Hill House. Y siempre hemos vivido en el castillo. Y bueno, por ejemplo, también que es un terror pues un poco más infantil. No mencionamos al hombre, pero Coraline también. Al hombre. Al hombre funado. Por ese autor. En cuestión, pero Coraline también creo que es un gran ejemplo, pero mucho más contemporáneo también. Y pues eso creo que serían los ejemplos principales del gótico, al menos de los clásicos, por así decirlo. Sí, o sea, como de los que si te preguntan, ay, ¿conoces alguna novela gótica? Estos tienen que venir a tu cabeza. Ajá, exacto. Y ya, pues, creo que podemos pasar a recomendaciones. ¿Tú qué opinas? ¿Algo más que decir sobre lo gótico? También, no sé si mencionamos lo onírico, lo de los sueños.
Pero no sé si sí, es cierto. tan gótico. ¿Tú qué opinas? Creo que sí entra un poco porque pues justamente es este reino desconocido, ¿sabes? Como que es este lugar al que solo puedes acceder como siendo vulnerable, ¿sabes? En un lugar en el que tú no tienes el poder, que tú no tienes el control. Y que también hay este umbral, ¿no? O sea, este portal, por así decirlo, que es pues el quedarte dormido. También Sí, creo que exacto. juegan mucho en lo gótico con esta cosa de ¿estoy soñando? ¿Es la realidad o no es la Ajá, realidad? ¿esto es realidad o no? De nuevo, creo que es que Hill House y Bly Manor, Mike Flanagan hace un gran trabajo explorando estas sí. cosas. Entonces, me recuerdo mucho en ambas series de televisión que no siento que es tan perceptible en los libros, pero como de este cansancio tan grande que no duermes bien y entonces eres sonámbulo, pero es tu conciencia, o sea, estás despierto. Sí, o sea, como que sí estás soñando despierto, pero Exacto, es raro. O sea, y eso te lleva a como un montón de cosas, ¿no? O sea, Sí. como a de nuevo lo que decíamos de las visiones, sí, o sea, como, sí, creo que justo lo onírico también es otro elemento gótico. Sí, sí entra, porque es justo ya cuando que no tiene sentido de la realidad, pues ya se desdibuja entre el mundo de los sueños y el mundo real, ¿no? Exacto. Y que pues justo puede ser un lugar donde te lleguen mensajes, donde puedas como ver cosas, ver el futuro, ver el pasado. O tú cometas ciertas acciones de las que no eres consciente. Ajá, exacto. Entonces, y creo que se asocia también mucho, por ejemplo, con lo que decíamos de la histeria, ¿no? Que va de la mano con el gótico, porque, pues, por ejemplo, Estás antes... loca, mana. Sí. Y que antes se trataba como de curar la histeria a partir de la hipnosis, entonces, pues, ya tienes como este estado de sueño en el que puedes como... manipular tu trauma, no sé, pues, tus emociones, todo. Entonces, creo que sí. ¿Sí? Sí sería un buen elemento también para agregar ahí. Exacto. Bien, entonces ahora, nuestras recomendaciones. Sí. Nuestras recomendaciones de esta semana. Tú empieza. Sí. Está bien. Ahora que estábamos hablando de esto, me acordé, no es la que iba a decir, pero hace un año leí Starling House de Alex E. Harrow. Y me gustó un montón, creo que hace un buen trabajo de explorar la arquitectura y la atmósfera y lo onírico, el trauma generacional, eventos inexplicables, misterio, sí, un montón como de realismo mágico ahí entremezclado. Me parece que sí es del género, o sea, sí es ficción de adulto, no sé si es para jóvenes lectores, según yo sí es para adultos. Tiene un poquito de romance, tiene un poquito de todo, es muy digerible y la escritura es muy, muy buena. Entonces, sí, es un libro que de repente me dan ganas de volver a leer. Ok, sí, suena bien. Yo justo lo que quería recomendar, que ya mencionamos, es Bastante. La maldición de Bly Manor, que creo que, a ver, objetivamente podría decir que Hill House es mejor, en cuanto a la construcción de los personajes y todo. Pero Bly Manor, en el tema gótico, creo que es en el que prevalece más. Sí, porque, es más gótica. Ajá, o sea, literal desde el inicio están sentados en la fogata, bueno, en la chimenea, y les cuenta la historia, ¿no? Y es básicamente la historia de una institutriz que llega a la mansión de Bly a cuidar a 2 niños que quedaron huérfanos. Y a partir de ahí, al menos, o sea, esto es en la serie porque está inspirado en un libro que nos contarán a Sof después, pero... llega ahí y a partir de ahí se empieza a dar cuenta que hay diversas apariciones en la casa, que pues algo no está bien, que también se despiertan luego en la mañana y hay como huellas adentro de la casa de alguien que estuvo entrando y saliendo. Tiene como muchos factores sobrenaturales y además tiene una historia sáfica que yo amo, es increíble. Y la dinámica está preciosa y justamente Mike Flanagan creo que se nota el amor que le pone a las cosas que hace. Porque esta serie está, no sé, es súper, pues siento que es muy, no romántica como tal, pero está, no sé, hecha con mucho cariño. Sí. Y sí tiene sus sustos, sí tiene sus cosas, pero pues también tiene como estos temas justo más personales, más introspectivos, más psicológicos, más nostálgicos también.
pues es una gran serie, la verdad. Sí, recomiendo. Creo que también, haciendo un análisis de lo que acabamos de mencionar, se sienten diferentes porque están basados en material original que es de épocas distintas. O sea, Hill House es un gótico mucho más contemporáneo. O sea, Shirley Jackson no es o sea, ¿sabes? Como no es tan vieja. Sí, no, o sea, es siglo XX. Exacto. Como lo que el material original que inspiró Bly Manor es La Vuelta de Tuerca y otros cuentos de Henry James, el que les mencionaba hace rato. Y pues él es clásico gótico. Entonces, obviamente, eso se permea en las series de televisión. De todas maneras, creo que son grandes adaptaciones porque justo capturan la esencia de cómo el gótico ha cambiado. Creo que Hill House incluso se siente distinta porque se toma más libertades en relación al material original. En Hill House el libro todo es psicológico, o sea, todo es mental, no hay realmente nada, pero en la serie sí hay muchas cosas externas, ¿no? Entonces creo que esa es una de las grandes diferencias. Y en cuestión del material original que exploró Flanagan en Bly Manor, está padre porque en La Vuelta de Tuerca es como el cuento central, o sea, es como la raíz de donde se basa, pero para distintos episodios tomó también otros cuentos. Entonces hay un cuento que se llama... No sabía eso. Sí, hay un cuento que se llama... Ay, no me acuerdo, en el romance de las viejas ropas o las ropas viejas o algo así, algo tiene que ver con la ropa vieja, que habla justo de estas dos hermanas que vivían juntas y que no tiene un cofre con toda su ropa y entonces, o sea, como que hay distintos cuentos que inspiraron la serie. Pero la esencia está ahí, ¿no? El sentarse frente al fuego. Entonces, realmente a mí Henry James me gustó mucho. Creo que lo padre está en que son cuentos, entonces puedes como írtelos chiquiteando, írtelos masticando. Sí. Y se sienten muy, muy adentrados, es muy descriptivo. Entonces, sí, mi recomendación es, si van a ver Bly Manor, también échense una vuelta de tuerca. ¡Ay! Un chascarrillo para ustedes. Chascarrillo podcastero. Yo, otra cosa, justamente pues el cuento del que estaba hablando antes, que es uno de los que leímos, que en español está como, oh Silva, y vendré a ti, muchacho. de M.R. James. En inglés es oh whistle and I'll come to you, my lad. O sea, de todas formas, de las dos formas el título está muy largo, pero bueno. Es esta historia que les digo de este señor que se va de vacaciones y encuentra un silbato y lo silba, y entonces se empieza a dar cuenta que hay alguien que lo está siguiendo. O sea, se lo encuentra en la playa, según recuerdo. No, como en unas ruinas. Y entonces lo hace sonar y de repente ve a alguien a lo lejos. Y pues dice, bueno, ya X, y se va regresando a su casa. Y cada vez que voltea lo ve, y luego ya está en su cuarto de hotel y lo ve caminando, o sea, ve a esa cosa caminando hacia él. Esa cosa. Ajá, no, es que sí, no es, porque no es una persona. Y hay ilustraciones, de hecho, de como pasajes del cuento en internet que se me hacen que están también muy creepies. Se me hace muy buen cuento gótico, que justo lo leímos en nuestra clase. Y eso es estas historias de que fantasma porque es fantasma y ya, pero pues se le puede rebuscar más también si quieren hacer como más análisis al respecto. Y ya. Bien. Tuve tantas canciones que vinieron a mí mientras hablabas. ¿Cómo cuál? Pensé en ¿qué será? Quiero saber, de Pocahontas. Y luego pensé en pon esa cosa horrorosa ahí. O verás. Es un musical. Es un musical. Bueno, y mi última recomendación es uno que yo estoy leyendo ahorita. Bueno, que ahorita yo estoy leyendo 3 góticos distintos y un romantasy, obviamente. Okay. Entonces, uno de los que estoy empezando a leer es Isabel Cañas. No estoy empezando a leer Isabel Cañas, estoy empezando a leer La Hacienda de Isabel Cañas. Que me está gustando mucho porque ella es mexicoamericana, ¿no? No, pues, o sea, tiene ascendencia mexicana y gringa, ¿no? Así. Bueno, ok, porque ella tiene ascendencia mexicana y gringa. Vivió en México y en otros lugares del mundo. Y ya tiene varias novelas, que una es de vampiros, que no he leído, este es de La Hacienda, y tiene otro de una posesión, y tiene otro que se llama Casa de Gardenias, que va a salir este año. Y yo no lo había leído, pero tenía muchas ganas de leerla, y la verdad es que me está gustando mucho, porque esta historia se centra en una hacienda en Hidalgo,
Y justo como que tiene tantos elementos góticos y es gótico mexicano, ¿sabes? O sea, que sí que está escrito en inglés originalmente, no sé si está traducido, pero como que captura muy bien la esencia. Bueno, yo viví en Hidalgo unos años en mi infancia. Entonces siento que captura muy bien la esencia, pero es México en 1800, 1880 sí, me parece. decía que era después de la independencia. Exacto, entonces es después de la independencia, entonces hay mucha, pues, esta historia de todos los guerrilleros y todos los, ¿no? diferentes grupos de insurgentes que estaban peleando y como todo lo que habla un poco como de la colonización y, o sea, como que tiene elemento social, tiene este elemento histórico y tiene una protagonista que es interesante, tiene una historia de romance, pone el misterio muy bien ahí como para mantenerte adivinando. No sé, me está gustando mucho, lo acabo de empezar, pero yo lo recomiendo, la verdad. Siento que sí me va a gustar mucho. Ah, pues súper, sí, la verdad suena muy divertido. O sea, como que, bueno, no divertido, pero sí, suena... Sí, qué divertido. O sea, suena como con una gran atmósfera, pues. Sí, justo. Y tiene muchos... Me gusta cuando las autoras tienen términos en español o en el idioma original en el que hablan, a pesar de que están escribiendo en inglés, porque como que no te lo traducen, o sea, no es como que te explique lo que es, sino que así, ya dice pulque, y tú tienes que decir como, órale, ¿qué es esto? Entonces sí, me está gustando mucho su forma de escribir y todo hacia dónde vamos. Ok, esperemos que te guste por completo, nos harás veredicto después. Y bueno, yo de última recomendación, a mí me gusta mucho Edgar Allan Poe. Entonces, obviamente les recomiendo mucho sus cuentos. La caída de la casa Usher me gusta mucho. Pero creo que, sobre todo hablando de series, igual es de Mike Flanagan. Amo a ese hombre porque hace terror increíble. Yup. Sacó una serie inspirada en los cuentos de Edgar Allan Poe que justamente se llama La caída de la casa Usher. Y es básicamente desde el primer capítulo es un señor que está narrando... cómo fue perdiendo toda su fortuna y cómo fue perdiendo a todos sus hijos. Y básicamente todos los capítulos te enseñan cómo fueron muriendo los hijos, pero cada capítulo está inspirado en una de los cuentos de Edgar Allan Poe, o sea, cada uno muere como por tal o X forma, pero inspirado en los cuentos. Entonces tenemos, por ejemplo, El gato negro, La máscara de la muerte roja. Y el del corazón del ator, ¿no? Ajá, sí, El corazón del ator, Los crímenes de la calle Morgue. Entonces, está muy interesante y aparte en el último episodio recitan El cuervo, justamente adaptado como a lo que está sucediendo con los hijos y eso, y es una cosa espectacular que le sale increíble. Y también también de que recomendación bonus, el capítulo de Los Simpsons donde Homero recita el cuervo, pero Bart es el cuervo. ¡Wow! Joya. Sí. Pues el capítulo de Gilmore Girls, donde van a una convención de Edgar Allan Poe y entonces llegan un montón de personas que están vestidos como Edgar Allan Poe y llevan y llevan un cuervo y muchos hacen el cuervo y hay una pelea entre Poes de quién lo hace mejor. Pensé que entre cuervos, que era una pelea de cuervos. No, o sea, una pelea de Poes. Bueno, justo las recomendaciones terminaron siendo sobre Edgar Allan Poe, pero bueno, esa serie es muy buena, chéquenla, denle su tiempo porque sí creo que Mike Flanagan a veces abusa mucho de los discursos, o sea, creo que todos los personajes siempre a fuerza tienen que aventarse un monólogo. ¡Le gusta monologar! Ajá, como un monólogo súper existencialista, entonces, pues denle chance, pero bueno, cualquier cosa de él, y obviamente recomendamos también Hill House, que es de la otra con la que hablamos mucho. Y pues la verdad es que sí, cualquier cosa de Mike Flanagan, aparte me encanta que él y su esposa hacen un dueto increíble. Sí, su esposa actúa en la mayoría de... Kate Siegel es mi crush, la amo. Sí, es una increíble actriz también. Sí, entonces sí, creo que yo voy a volver a ver la caída de la casa de Usher. Hace mucho que no la veo. Sí, es muy buena. Yo Hill House y Bly Manor la veo cada año, la verdad. Yo también, en Halloween. Entonces, pues eso fue todo, amigues. Ya se acabó este episodio, estamos de vacaciones. Ahora toca maratón de lectura. Exacto. Ver Yellow Jackets. Sí, y también. Disfrutar del descanso. Y pues sí, muchas gracias. Ojalá les hayamos como... inspirado a que lean más gótico, que vean más gótico. Vale la pena, de verdad, es un género increíble. Si no les gusta el terror, creo que el gótico es una buena forma de
rodearlo un poco para que no se asusten tanto, pero también exploren este lado más sobrenatural y perturbador. Ajá, y esperamos que ya hayan visto Hail Mary, Proyecto Hail Mary. Ah, también, si no, tenemos un episodio al respecto. Vayan al cine. Y pues eso, en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, ese quiero leer. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.